Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más ya preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar en la serie de estudios que nos ocupa, que titulamos Tu nueva vida. Es una nueva vida en Cristo que todos los que hemos creído en el Señor hemos recibido en el momento de nacer de nuevo. Como nacimos de nuevo, tenemos una vida nueva. Y estamos viendo cosas básicas, fundamentales, que a veces olvidamos y que son la clave para vivir una vida realmente abundante. Y hoy vamos a hablar de la santificación. Hay una serie de doctrinas básicas, como os he dicho, fundamentales, que tienen que ver con esa vida cristiana que todos anhelamos tener lo mejor posible. Y bueno, es la salvación, la justificación, el pecado, todo esto lo hemos hablado del perdón también, hemos hablado de establecer prioridades y hoy vamos a hablar de la santificación, lo que a eso se refiere la Escritura. Vamos a aprender cosas nuevas y Dios nos va a hablar, porque aunque hay conceptos y algunas de las enseñanzas ya las conocemos, las sabemos, sobre todo los hermanos que ya hace años que estudian la Biblia, pero ya sabes que lo peculiar de la Escritura es que la palabra de Dios nos vuelve a hablar, nos vuelve a decir algo nuevo. Dios tiene algo, una palabra que decirnos en todo momento. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración. Le vamos a pedir al Señor su dirección y comenzaremos el estudio bíblico. Señor, gracias por un día más que nos podemos reunir alrededor de tu palabra. Gracias, ahí están tus hijos, ahí estamos juntos, Señor, con un mismo sentir, con el deseo de escuchar tu voz, y por eso venimos y presentamos este tiempo en tus manos, pidiendo tu dirección, que tú, Señor, nos ayudes a saber escuchar y a entender tu voz. Enséñanos todo aquello que tú nos quieres decir. Háblanos, estamos dispuestos a escuchar. Háblanos, tus siervos oyen, ahí estamos dispuestos con un corazón preparado para recibir esa palabra como si fuese una semilla que cae en una buena tierra para que dé mucho fruto. Necesitamos la guía del Espíritu Santo y la sabiduría que viene de ti para entender todas las cosas. Te pido una bendición especial por todos mis hermanos. Cuídalos, bendícelos, háblales conforme a las necesidades que cada uno tiene. Y sigue edificando tu iglesia, esta iglesia universal que nos reunimos en tu nombre cada día. Allí donde tú has puesto a cada uno, úsanos, Señor, para que tu reino se siga extendiendo por todas partes. Y muchos, muchos más puedan llegar a conocerte y a creer en ti, a ser salvos. Te pedimos todo esto muy agradecidos y siempre, como siempre, claro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues ahí estamos, como hemos dicho, con un nuevo estudio que hemos titulado hoy La Santificación. Seguramente no terminaremos hoy de hablar de la santificación, necesitaremos más de un estudio para poder hablar de este tema. Pero es un complemento más en nuestra vida cristiana entender esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay algo que, igual que la justificación, la redención, la glorificación, la salvación, todas estas doctrinas, hay una muy importante, todas son importantes, claro, pero hay una que destaca, que es la santificación, seguramente porque nuestro Dios es santo. Y tenemos que asimilar bien los conceptos que la Biblia nos enseña acerca de este tema, de ser santos, como dice allí en Levítico y como en el Nuevo Testamento Pedro también lo recoge. Sed santos porque Dios es santo. Y vamos a tratar de dejar que el Espíritu Santo nos lleve y nos enseñe sobre este tema. Ahí vamos a estar. Bienvenidos a todos, hoy es lunes. No es un lunes más, es un lunes especial. Todos los días en el Señor son especiales. Dios tiene siempre cosas preparadas en nuestra vida. Nada ocurre en nosotros por casualidad. Hoy habréis vivido vuestra vida, o estáis viviendo el lunes, pero siempre camina
con esa actitud, esa visión de siempre contemplando que todo lo que te ocurre y todo lo que te rodea tiene un propósito, nada ocurre por casualidad, Dios quiere hacer cosas. Así que, bueno, ahora Él tiene un propósito y abrimos su palabra con ese propósito, con esa intención. Así que vamos a empezar, pero antes, así rápidamente, voy a leer en el chat en directo los hermanos que han escrito ahí saludos. Benito ha escrito: buenas noches, Benito, y María Luisa también. Buenas noches, María Luisa. Beatriz, buenas noches, bienvenidos a todos. Luz, buenas tardes. En México todavía es por la tarde, aquí ya estamos, se oscurece, los días se van acortando ya, ¿eh? Juan Bermudo, bienvenido, buenas tardes, gracia y paz para ti también. Juan Vázquez, bienvenido, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes, Ana Karina. En Ecuador también es prontito todavía. Aquí ya estamos con la luz del sol que se fue. Carmen, hola Carmen, bienvenida, bendiciones. Y Linda, buenas tardes, Linda. Bienvenidos a todos. Me alegro mucho de veros, de verdad que un día más estemos aquí, que Dios nos dé esa posibilidad de encontrarnos con una intención muy buena, que es la de poder abrir su palabra y escuchar su voz. Esa es nuestra intención, el que sea Dios quien nos hable, así que ahí vamos a estar. Como os he dicho, hoy el tema es la santificación. Igual es un tema que algunos lo ven de lejos, a otros les asusta, eso de ser santos como Dios es santo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el Señor. De hecho, a lo largo de la historia cristiana, no todos los grandes maestros teólogos de la Biblia han estado de acuerdo sobre el significado teológico y práctico de esta palabra, santificación, de todos los conceptos que en la Biblia aparecen así detrás de esta idea santo o santidad. Por ejemplo, Juan Wesley, que es uno de esos hombres, esos teólogos que en el siglo XVII, XVIII, en esos grandes avivamientos destacaron algunos de estos hombres por su predicación de la palabra, pues John Wesley enseñaba una doctrina, la doctrina de la santificación la enseñaba como algo que nos llevaba a una perfección real. O sea, él enseñaba que la santificación se puede convertir en una característica de nuestras vidas real, o sea que podemos llegar a ser prácticamente perfectos. Eso es lo que él enseñaba, una victoria absoluta sobre el pecado. El hecho de que un maestro, aunque tenga un renombre, alguien conocido, diga una cosa, no quiere decir que todos digamos amén, sí, es así. Yo os digo que, y muchas de estas doctrinas en la salvación estudiamos que hay teólogos, hay corrientes teológicas que dicen que la salvación se pierde. Aquí es lo contrario, ¿no? El aspecto más positivo, decir que podemos llegar a ser perfectos en santidad, que podemos adquirir un nivel de victoria absoluta sobre el pecado. Bueno, sinceramente pienso que es una posición equivocada, como podemos ver al abrir la Escritura. Claro, a mí siempre me crea un problema. Cuando yo oigo a un gran maestro decir la salvación se pierde y yo veo en la Escritura otra cosa, a mí me crea el problema de decir, bueno, ¿cómo yo me puedo atrever a cuestionar lo que este gran maestro dice? ¿O cómo puedo yo tratar de decir John Wesley está equivocado? Pero claro, es que yo entiendo una cosa, que no se trata de mí, se trata del Señor, y esta es su obra. La Iglesia no nos pertenece a nosotros, la obra de Dios, la Iglesia es suya. Y nosotros estamos ahí en la Iglesia como instrumentos a los que Dios usa. Y eso es lo que necesitamos. No venir con prejuicios, o sea, no imponer mi propia idea, sino tener esa capacidad, tener un espíritu de sencillez y venir ante el Señor con ese espíritu que Jesús quería mostrar, ¿no? Cuando decía, si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Tener esa capacidad de sobrepasar los prejuicios humanos, las ideas humanas, y como dijo el Señor, estas cosas las escondió a los sabios y los entendidos y se las reveló a los sencillos, a los simples, a los niños.
Y esa es mi confianza, que cuando abrimos la Escritura no venimos ya con una idea predispuestos a porque este maestro dijo o aquel teólogo enseñó, sino venimos confiados. Por eso oramos antes del estudio y decimos: Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe. Y entonces tratamos de ser lo más coherentes posible con estas enseñanzas, respetando lo que dijo cada uno y respetando a Wesley, pero precisamente ese estado de perfección que Wesley decía que podemos alcanzar en nuestro cuerpo así de carne, en esta vida, si hemos creído en el Señor, podemos llegar a una victoria absoluta sobre el pecado y a vivir un estado de vida santa realmente en cuanto a calidad de ausencia de pecado. Bueno, la cuestión es que él mismo, Wesley, nunca pretendió jamás haber logrado lo que enseñaba, lo que él predicaba. Entonces él decía que yo he visto algún caso y creo que algunos de estos casos alcanzaron ese nivel, pero evidentemente la pura lógica cristiana, la sabiduría que Dios nos da, te lleva a pensar que no puede ser. Si yo tuviese que tomar un hombre en la Biblia que dijese: este hombre llegó a ese nivel tan alto, diría: es Pablo, por ejemplo, un hombre como Pablo, que conoce a Cristo y que se entrega totalmente a Cristo, a su causa, al llamado que Cristo le ha dado. Y es un hombre que es celoso de la palabra, de la sana doctrina, de todo. Pero ¿qué decía Pablo de sí mismo? Él no se veía como ya alguien perfecto. Él decía: y prosigo al blanco, al supremo llamamiento, a la meta. Dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que seguimos peleando, seguimos luchando. Entonces tenemos que quedarnos con todo eso. Normalmente estas posturas, la salvación se pierde, no se pierde, la santificación puede ser absoluta, no puede ser. Normalmente los opuestos están ahí porque precisamente cada uno se queda mirando una parte. Y sí que es cierto que en la Escritura puedes encontrar algún texto que te puede llevar a pensar, pero eso es lo que no tenemos que hacer, no quedarnos mirando solamente una parte, tenemos que ver el todo. Tenemos que tener esa mente abierta en el Señor de considerarlo todo, retener lo bueno, dice la palabra, y ahí es donde tenemos que llegar. Tenemos que adquirir esa capacidad. Gracias a la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el apóstol Pablo enseña en Romanos, en Gálatas, en algunas de sus cartas, él enseña que él habla de la justificación, que nosotros ya hemos estudiado, hablamos un día acerca de la justificación, espero que todos recordáis, que decíamos que por la fe recibimos la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz nos justifica. Por eso dice la Escritura de Abraham, de Noé, de nosotros los creyentes: creyó a Dios y le fue contado por justicia. Delante de Dios hemos sido justificados, o sea, declarados justos. Eso lo estuvimos estudiando. Entonces, cuando Pablo habla de la justificación en epístolas como Romanos o Gálatas, Romanos, ahí aparecen todas estas doctrinas fundamentales. Tenemos pendiente un día meternos en el estudio de Romanos y estudiar esa carta en profundidad. Entonces, cuando Pablo habla así en Romanos o en Gálatas, por ejemplo, de la justificación, te das cuenta que pasa de la justificación a la santificación de una forma así casi que ni te das cuenta. O sea, lo considera como algo que va junto. Hay una continuidad. O sea, el concepto de santos y de santidad es una forma en la que Pablo explica lo que es la justificación. O sea, si somos justificados, somos santos. Eso es lo que Pablo está enseñando ahí en estos textos. El tema es muy importante para Pablo. Él responde de alguna forma a una pregunta que todos nos habremos hecho alguna vez, que es: ¿qué tengo que hacer para ser santo? La primera pregunta es: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Y después viene la otra pregunta, ¿y qué tengo que hacer ahora para ser santo? Bueno, pues Pablo responde a eso. Cuando somos justificados, entonces somos santos. Y ahí es donde vamos a estar meditando, donde vamos a profundizar en este tema. Nuestro Dios es un Dios santo. Esa es la característica que sobresale por encima de todas las otras. Es difícil decir esto, ¿no? Porque hablar de que Dios tenga algo que sobresalga más que otra cosa, si hablamos de su poder, es todo poder. No puede haber un poder más alto. Si hablamos de su conocimiento, Dios es omnisciente, tiene todo el conocimiento, no puede haber un nivel más alto de conocimiento. Él es omnipresente, está en todas partes, Él es amor y el amor es la esencia misma de Dios, porque la Biblia dice Dios es amor, no dice Dios tiene amor, dice que Él es amor. Pero la santidad, la Biblia, al hablar de Dios y decir que es santo, lo eleva al nivel más alto aún si cabe. Está ese texto muy conocido, Isaías capítulo 6, versículo 3, donde Isaías tiene una visión del trono de Dios. Ahí está la gloria de Dios, su presencia, y los ángeles que están en presencia de Dios, esos seres espirituales que aquí se mencionan como serafines, dice que daban voces esos seres diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es el único atributo de Dios que se repite así 3 veces. O sea, no dijeron santo es Dios, no dijeron santo, santo, santo. 3 veces se repite. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros el concepto santo es un concepto difícil de concebir o condicionado por la situación en la que vivimos. En este mundo no hay nada así tan perfecto. No hay nada que refleje ese nivel de santidad. Todo, aún lo más bueno, tiene alguna mancha. Las cosas más perfectas tienen algún defecto. Pero Dios no solo es santo, Él es santo, santo, santo. Todo el concepto de santidad se encierra en Dios mismo. Y todo lo santo procede de Él. O sea, lo que no tiene el origen en Dios no puede ser santo. Pero todo lo que tiene que ver con Dios es algo santo, todo se vuelve santo. Por eso decimos que la Biblia, en mi portada dice Santa Biblia. ¿Por qué dice santa? Porque es su palabra, le pertenece a Él. ¿Por qué somos la iglesia? A la iglesia se le llama la Santa Iglesia. Porque somos suyos, le pertenecemos a Él. ¿Por qué la Biblia, cuando habla de los creyentes, dice a los santos y se refiere a nosotros como santos? Porque somos suyos, le pertenecemos a Él. Todo lo que proviene de Dios, todo lo que es nacido en Dios, todo lo que es de Él es santo. Todo lo que no viene de Él, todo lo que no tenga su origen en Dios, no puede ser santo. Hemos leído este versículo en Isaías, capítulo 6, versículo 3, pero precisamente en el libro de Isaías resalta por todas partes esa forma de referirse a Dios como un Dios santo. Porque el título predilecto que el profeta utiliza en este libro excepcional, como es el libro de Isaías, del profeta, el título que resalta lo que más usa Isaías para referirse a Dios es la expresión el Santo de Israel. Así constantemente Isaías se va a referir a Dios como el Santo de Israel. La santidad de Dios es lo que aparece de una forma muy notable a lo largo de toda la relación de Dios con su pueblo, con los hombres y ahora con la iglesia. Porque en Levítico os he dicho que está escrito: sed santos porque yo soy santo. Así le dijo Dios a su pueblo. Pero fíjate que en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 15, primera de Pedro 3:15, dice la palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Santificad a Dios en vuestros corazones. Y también va a decir ahí en el Nuevo Testamento: sed santos porque Él es santo, recogiendo las palabras de Levítico. ¿Qué es eso y cómo es eso de santificar a Dios en nuestros corazones? ¿Cómo santifico a Dios en nuestros corazones? Antes os decía que esta doctrina de la santificación igual es una doctrina que el creyente la ve un poco como más de lejos, porque es como un concepto muy religioso, es un concepto así como muy teológico, muy espiritual, y es como que se nos escapa un poco en la práctica. Por ejemplo, cuando hablamos del pecado, pues todos somos conscientes que somos pecadores, todos miramos en el pasado en nuestra vida y vemos con la carga de pecados que veníamos. Si hablamos del perdón, nos toca muy de lleno, porque todos hemos tenido la necesidad de sentirnos perdonados, o tú has tenido a veces la dificultad de poder perdonar alguna ofensa que te han hecho. Pero santificación es un concepto así como difícil, ¿no?, de llevarlo a mi vida. ¿Cómo aplico yo eso? Porque somos precisamente conscientes que no somos santos. Mezclamos el doble significado que puede tener esa palabra. La palabra santo, como hemos dicho, tiene que ver con la ausencia de pecado, que principalmente esto es lo que uno se queda con esa idea. Un santo es una persona diferente a los demás, es alguien muy bueno, que ya no peca. Hablando de Dios, Dios es santo, 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 quiere decir que no hay ningún vestigio de mal en Dios. Él es absolutamente perfecto, Él es santo. Pero la palabra santo también significa, como hemos dicho antes, que perteneces a Dios, que todo lo que tiene su origen en Dios es santo. Ahora hablaremos del concepto santo en el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con el santuario, el tabernáculo, los utensilios del templo, todo eso, a todos se les aplica la palabra santo. Entonces, nosotros tenemos que asimilar que la santificación, no como Wesley decía, nunca podremos llegar a ser perfectos en este mundo. Todos los pasajes que tú ves que la Biblia toca acerca del pecado, te das cuenta que siempre se queda la puerta abierta a que, como dice Juan en su primera carta, aunque ya no somos practicantes del pecado, aunque ya no somos esclavos del pecado, aún podemos pecar accidentalmente, como algo que ya no nos corresponde, pero pecamos. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, dice la Escritura. Claro, eso se puede referir, dices, a cualquier persona que viene a Cristo, sí, ¿no? Pero también dice allí que estas cosas os he escrito, dice, hijitos, estas cosas os he escrito en el capítulo 1 de 1 de Juan, para que no pequéis. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y ahí está donde es efectiva la santificación. Uno de los textos que posiblemente más turban al nuevo creyente, al que todavía no entendió este tema, es ese texto que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y uno dice: ay, Señor, pero yo no soy santo, yo no tengo ese nivel de santidad, a mí me falta todavía. ¿Qué quiere decir que sin santidad nadie verá al Señor? Fuimos santificados con Cristo en su muerte y resurrección. Por eso os decía que cuando Pablo habla de la justificación, la santificación viene a continuación de una forma así como continuada, seguida, porque cuando fuimos justificados también fuimos santificados. Por eso Pablo le escribe a los creyentes y les llama a los santos, y le escribe a iglesias
que después se pone a tratar con ellos problemas que no está precisamente mostrando personas ejemplares, personas que estén ahí viviendo una vida realmente, dices, bueno, estos son, tú fíjate en primera carta a los Corintios, Pablo, capítulo 1, la salutación. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Pero cuando tú estudias la epístola a los Corintios, te das cuenta que unos santos no eran. ¿Notas que estoy haciendo un juego de palabras con la expresión santos? No eran unos santos. Divididos unos con otros, hacían grupos, unos eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos. Tenían pecados muy feos, los consentían. Había uno ahí en la iglesia que su papá estaba casado con una mujer que no era su mamá, no sabemos si es que enviudó o qué, pero resulta que el hijo tenía relaciones con su madrastra y la iglesia lo consentía, nadie había dicho nada, no pasa nada. Tenían conflictos entre ellos y se denunciaban en los juzgados del mundo, en las autoridades del mundo. No entendían bien el tema de los dones y utilizaban los dones para montar unos escándalos en la iglesia. Pablo le habla como a carnales. Había muchos inmaduros por ahí. Cuando hacían la Santa Cena no le daban el significado, no honraban el nombre de Dios, utilizaban la Santa Cena como glotonería allí para comer, no se esperaban unos a otros. Y a estos, Pablo les dice, a los santificados en Cristo Jesús. Si tú creíste en el Señor, Dios te santificó. Cuando estudiamos acerca de la seguridad de la salvación y cuando hablamos del pecado, dijimos que Cristo, cuando murió en la cruz por nosotros, pagó por nuestros pecados. Y dijimos, ¿por cuántos pecados pagó? Por todos nuestros pecados. Si tú pecaste hoy, ese pecado que tú cometiste hoy, delante de Dios no cuenta, porque por ese pecado también pagó Jesucristo. Por eso dice la Escritura que fuimos santificados. Pero quiero que te fijes en algo que dice el versículo. Yo me he parado ahí, yo me he parado en a los santificados en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice ahora a continuación. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso podría parecer una contradicción, porque si yo ya he sido santificado, ¿qué quiere decir que he sido llamado a ser santo? Si yo ya soy santo, ¿cómo es que estoy llamado a serlo? ¿Entiendes? Parece una contradicción, pero no lo es. Porque la santificación, y quizás ese era el problema que tuvo Wesley y tuvieron otros teólogos, de mezclar conceptos, textos, no sé, pero es que la palabra santificación tiene esas dos direcciones o esas dos expresiones. Por un lado, si has sido justificado, has sido santificado. Pero también estamos llamados a ser santos. Por eso en Levítico y por eso en el Nuevo Testamento se utiliza esa expresión como un mandamiento. Sed santos porque Dios es santo. O sea, estamos llamados a vivir libres del pecado. Porque Cristo nos liberó y ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Por eso tenemos un reto, un llamado. Por eso dice Pablo, ya habéis sido santificados, pero ahora estáis llamados a ser santos. La calidad de ser. Has sido santificado, ahora tienes que demostrarlo. Es lo mismo que decir, llegas a la salvación sin las obras, pero ahora tus obras tienen que demostrar que eres salvo. Esto es lo mismo. Dios te ha santificado, Cristo te santificó con su muerte, pero ahora tienes que demostrar esa santificación. Esa es la idea, ese es el concepto. Todo viene de Dios, Él es santo. Cuando Jesucristo enseñó a orar, los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús dejó
un modelo de oración que ha sido mal utilizado muchas veces en la religión, al que se llama el Padre Nuestro. Se utiliza, digo que ha sido utilizado mal porque se utiliza como una vana repetición. Cristo decía, no seáis como los gentiles que usan de vanas repeticiones cuando oran, y eso es lo que la Iglesia ha hecho, utilizar vanas repeticiones. Y tú vas al sacerdote y dices, he pecado, Padre, y te dice, reza 100 Padres Nuestros. ¿Qué significado tendrá rezar 100 Padres Nuestros, no? Pero el Padre Nuestro es esa oración modelo que Jesús dejó, mostrando lo que una oración tendría que tener. No es que tengas que repetir siempre la misma, es que esa oración te muestra formas, el sentido de hablar con Dios, lo que significa, a quién nos dirigimos. Todo eso está mostrado ahí en el Padre Nuestro. ¿Y cómo dijo Jesús? ¿Cómo empezó esa oración? Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿y qué dice a continuación? ¿Os acordáis de memoria? ¿Quién se acuerda? Igual alguien está escribiendo, seguramente. Santificado sea tu nombre. Así dijo Jesús. O sea, lo que hace Jesús al decir, oraréis así de esta manera, es que en nuestra oración reconozcamos la naturaleza de nuestro Padre Celestial como santo. Él es santo. Todo lo que tiene que ver con Él es santo. ¿Ves? Ya me van saliendo los comentarios. A mí siempre me salen unos segundos retrasados con lo que yo estoy hablando. Y ahí Beatriz, santificado sea tu nombre, Juan Vázquez, Juan Bermudo. Claro, era una pregunta fácil, ¿eh? Después ya os haré más difíciles. Tenéis que estar atentos todos. La santificación de personas, de objetos en el Antiguo Testamento, todo lo que pertenecía a Dios, todo era santificado, todo recibía este nombre. El vocablo, la palabra hebrea que nosotros leemos en nuestras Biblias como santo, santificar, santo, todas las palabras así relacionadas, la palabra principal, porque podemos ver diferentes palabras, pero la palabra principal es la palabra Kadash. Esa palabra Kadash significa la separación de una persona o de un objeto para un servicio único de Dios. Cuando algo se apartaba para servir a Dios, se le llamaba Kadash, santo. A un sacerdote se le llamaba santo porque había sido apartado, dedicado para servir a Dios. El templo o el tabernáculo, todos los utensilios que había dentro de ese lugar, a todos esos se les llamaba Kadash, porque habían sido apartados, separados, para servir únicamente a Dios. Entonces, lo que no se reserva para Dios, la Biblia se refiere a ello como profano o común, que no quiere decir, qué cosa más mala. No quiere decir que sea una cosa mala, simplemente quiere decir que no es santo. Lo que no es santo es profano o es común. Nosotros en este mundo estamos rodeados de cosas comunes. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿vale? Según la palabra de Dios, la doctrina. Lo que no se reserva para Dios, pues es eso, es profano o común. Y santificar a una persona o a un objeto en este sentido también se podría traducir como consagrar. La consagración es cuando tú dedicas algo exclusivamente a un servicio, como dice la palabra, sagrado. Es algo que le pertenece a Dios y solo se va a utilizar para su servicio, para eso. Lo que se aparta para Dios es santo o es sagrado en este sentido. En Éxodo, en Levítico, también en algunas partes de Números, de los libros me refiero, y de Deuteronomio, ahí se ilustra muy bien todo lo que significaba esta palabra, santificación o consagración. Son sinónimos en este contexto del Antiguo Testamento. Primero vemos que los primogénitos de Israel eran apartados para Dios, o sea, eran santificados, eran consagrados a Dios. Todo esto venía bajo el derecho de la redención efectuada en la Pascua.
La Pascua judía tiene su inicio en aquella noche cuando la 10ª plaga cae sobre Egipto, y en esa noche se adquirió un concepto especial en el pueblo de Israel. Ya sabéis, ellos son esclavos, 400 años de esclavitud en Egipto. Ellos clamaron a Dios y Dios escuchó su voz, y Él llamó a Moisés para que fuese la herramienta que Él iba a utilizar para librar a su pueblo de la esclavitud. Vinieron nueve plagas y el corazón de Faraón se había ido endureciendo. Y Dios retrasó esta última plaga, pero al final las consecuencias vienen cuando no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, y la 10ª plaga vino sobre la tierra de Egipto para matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, tanto de las personas como del ganado, de los animales. Pero en la casa de los hebreos, allí no hubo muerte de ningún primogénito, ningún hijo en la casa de los que obedecieron a Dios y sacrificando a un cordero, mancharon con sangre de ese cordero los dinteles de sus puertas. El ángel exterminador pasó de largo de todas esas casas. Claro, esto tiene un significado muy profundo y muy claro para nosotros, tiene que ver con Cristo. El pueblo hebreo perdió de vista estas cosas, porque cuando Cristo viene como hombre y viene para morir en la cruz, te preguntas, y entonces todo lo que ellos han practicado durante siglos, de ese derramamiento de sangre de tantos corderos, en la Pascua, esos animales que por su sangre los hijos de Israel no tuvieron que morir, ¿cómo es que no entienden que eso tenía que ver con el Mesías, con el Cristo? Pero a raíz de este momento, en el Antiguo Testamento se enseña este principio, y es que todo primogénito, como dice allí, todo el que abra la matriz de su madre, el primer hijo que nace, será consagrado a Dios. O dicho de otra forma, será santificado a Dios, dedicado a Dios. En Éxodo capítulo 13, versículo 3, Éxodo 13, 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Tened memoria de este día. Y mira lo que dice en el versículo anterior, en el 2. Conságrame, dijo Jehová a Moisés, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Santificación, la santificación de los primogénitos. ¿Por qué son santos? Porque, dice Dios, son míos, me pertenecen a mí. Y todo esto, ¿por qué le pertenecen a Él? Porque estarían muertos, todos los primogénitos de Israel estarían muertos. ¿Por qué no murieron? Por la misericordia de Dios. En todas las casas de los egipcios, el primogénito de la casa murió aquella noche. De las bestias de los egipcios también. Pero en las casas de los hebreos, por toda la tierra de Gosén, no se oyeron gritos de dolor y de muerte, porque Dios los libró. Ahora esos primogénitos le pertenecen a Él. Tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Éramos esclavos del pecado, de la muerte. No podíamos salir de esa condición, pero hoy, espero que tú puedas decir como yo, hoy soy libre del pecado y de la muerte. Cristo me liberó. Así que Dios dice, ahora tú eres mío. Y yo con una sonrisa en mi cara, y cómo puede ser de otra forma, digo, sí Señor, soy tuyo. Le pertenecemos a Él, por eso somos santos. Todo lo que en el Antiguo Testamento se muestra tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo se puede aplicar a Cristo y nuestra experiencia con Cristo, sin duda.
Un poco más adelante en el libro de Números, capítulo 3, versículo 13, en Números 3, 13, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué, notas ahí no utiliza la palabra consagrar, sino santificar, porque son sinónimos. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Todo esto de la consagración de los primogénitos tiene una enseñanza, tiene un principio, un propósito que después se va a modificar, va a cambiar. Algunos se podría preguntar, ¿y los que no nacen en primer lugar no le pertenecen a él? ¿Ya no son santificados? La Biblia nos enseña cosas según unos términos y según un contexto. Recuerda, esto está ilustrando la misericordia de Dios de todos los primogénitos que murieron en Egipto y cómo Dios libró de muerte las casas de los hebreos. Porque al pueblo de Dios, ahora después lo vamos a ver, también se les llama santo. Y dices, entonces no son solo los primogénitos. No, claro que no. Al pueblo de Dios también se le llama santo. Aquí a los primogénitos se les llama santos, serán consagrados a mí, pero esto va a cambiar cuando se instituye el sacerdocio. A efectos, podríamos decir, prácticos del servicio a Dios, es como que se consagra a los primogénitos para esta función, pero esto cambia cuando se instituye el sacerdocio en Israel. Y ahora va a ser una tribu, la tribu de Leví, la que va a ser consagrada a Dios, o sea, separada en lugar de los primogénitos, santificada en lugar de los primogénitos para servir a Dios. La enseñanza de los primogénitos siempre quedará en su memoria, siempre se repetirá, siempre aparecerá, pero a efectos prácticos estamos diciendo, mira lo que dice en Números capítulo 1, versículo 47 al 54. Números 1, 47 al 54. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo lo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Qué bien cuando lees eso en la Escritura. Y hicieron lo que Dios dijo que hiciesen. Qué bien, así se tiene que escribir siempre de nosotros. Hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad que sí? Ahí quedó consagrada la tribu de Leví para el servicio a Dios. Toda esta tribu va a ser la escogida por Dios para santificarla, para dedicarse a ese servicio exclusivo de todo lo que tenía que ver con el santuario, el tabernáculo, después posteriormente será el templo de Israel. Y en Números capítulo 3, versículo 40 al 51, Número 3, 40 al 51, dice: y Jehová dijo a Moisés:
cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Notas lo que antes te decía? No me lo había inventado yo, claro. Los primogénitos fueron consagrados, santificados a Dios para el servicio, pero cuando Dios ahora señala y nombra a los levitas como sacerdotes, es para sustituir esa consagración que se había hecho a los primogénitos. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22.273. Por estos detalles te das cuenta que la Biblia es única. Hasta te da la cifra exacta de los primogénitos que había. Impresionante. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza conforme al siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene 20 geras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1.365 siclos conforme al siclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Y aquí tenemos otra cosa, y es que de entre la tribu de Leví, la familia de Aarón fue escogida a los efectos del culto en sí mismo, describiendo su consagración de una forma especial. Esto aparece también en Éxodo capítulo 28 y 29, no lo voy a leer, solo os dejo ahí la cita. En Éxodo 28 y 29 aparece este llamamiento de Dios, o esta selección de Dios a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos son de la tribu de Leví. No puedes ser sacerdote si no perteneces a la tribu de Leví. Pero notas cómo Dios consagra, Dios santifica, y la palabra santificar aquí significa eso: tomar aparte, tomarlos para mí, son míos. Y en un sentido especial, porque todo el pueblo es santo. Todos los levitas, los primogénitos eran santos, pero ahora los levitas son santos y los primogénitos dejaron de ser santos. No, siguieron siendo santos. Pero a efectos prácticos todo tiene un significado, todo tiene un sentido. A efectos prácticos resulta que ahora Dios llama para el servicio que tiene que ver con el tabernáculo, con el santuario, con todo, a la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, para ministrar en el culto en sí mismo, a la familia de Aarón. O sea, de la familia de Aarón es donde se van a estar haciendo los sacrificios, todas estas ofrendas, esta representación. Todo eso lo tienes explicado en Éxodo 28-29, como os he dicho. También, si lo queréis mirar, el Levítico, también está Levítico capítulo 8 y capítulo 9. Así que el tabernáculo y todos sus enseres, todos los objetos que había en este lugar, como después en el templo, eran objetos santos. Quiere decir que eran dedicados solamente para el servicio de Jehová. Todo lo que ahí había era exclusivo para el servicio de Jehová. No es lo mismo, pero podríamos compararlo con lo que nosotros hacemos hoy en día como iglesias. Ahora en el Nuevo Testamento ya vamos a desarrollar todo eso más ampliamente, pero ahora en el Nuevo Testamento
Ya no hay una tribu y ya no hay una familia que han sido llamados a ser sacerdotes, a ser santos. Esa es la enseñanza, esa es la bendición que Dios le prometió a Abraham en su simiente. Ahora todos nosotros, todos los creyentes, somos sacerdotes. Todos nosotros ahora somos santos, le pertenecemos a Él. Quiere decir que nuestras vidas ahora están dedicadas a Él, a Cristo. Y podríamos decir por extensión, ya digo, no es exactamente igual, pero lo podemos comparar, que lo que yo tengo, mis utensilios, todo es santo, porque si mi vida es para Él, todo lo mío es para Él. Nuestros locales de reuniones, a veces le decimos nuestras iglesias. Recuerda que la iglesia es el conjunto de las personas, no el local, pero bueno, nos entendemos, ¿verdad? Nuestros locales de culto son dedicados para eso. Las cosas que hay en nuestros locales de culto son dedicadas para eso. O sea, podríamos decir que nuestros locales han sido santificados y que todos los objetos que hay ahí han sido santificados. Las sillas que hay en ese lugar son para hacer el culto a Dios, para que la iglesia crezca, para predicar su palabra, los equipos de sonido que tenemos, las mesas que utilizamos, todo tiene esa función. Y hermanos, es algo que no podemos perder de vista. Nuestros locales, los lugares que utilizamos para el culto a Dios son santos. Nuestras vidas son santas. Lo que yo tengo es santo. Digo que no podemos perder de vista esto, porque a veces lo perdemos de vista. Como ilustración, yo he conocido alguna iglesia que se les ocurrió de pronto que para ayudar en los gastos y lo que era el alquiler y todo, pues y pensando nosotros solo utilizamos este local el domingo o el fin de semana, pues a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no alquilamos las instalaciones, el local, durante la semana a eventos que alguien quiera hacer y que necesite un lugar? Y hay iglesias que a lo mejor el domingo, a lo mejor no, la iglesia pertenece al conjunto de creyentes, el local pertenece a la iglesia, y para celebrar el culto del domingo, pero como el resto de la semana no utilizamos ese local, lo alquilan para eventos. Y a lo mejor alquilan el local para una fiesta, para un baile, un grupo de personas lo alquila, lo utilizan para hacer un cineforum y hay una organización que alquila el local y proyectan una película, se alquila para lo que sea. Bueno, yo entendiendo el espíritu bíblico y lo que representa lo que estamos hablando, yo no soy partidario de hacer eso. Yo entiendo el principio. No, pero ¿qué daño hacemos si el local está cerrado y así ganamos un dinero? Ese dinero lo aplicamos para la obra del Señor y tal. Sí, no, pero mira, para empezar, si Dios te dio ese local, Dios dará los medios para que pagues. Si no puedes pagar, a lo mejor es que no es de Dios, ¿entiendes? Porque el decir que todo esto es de Él, quiere decir que Él se hace cargo de todo esto. Esa es la cosa. Eso es lo que tenemos que entender. Y si algo ha sido santificado a Dios, tienes que guardar esa santidad en todo el tiempo. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al templo? Y se encontró en el templo a los mercaderes vendiendo, haciendo trampas, estafando. Allí estaban los cambistas haciendo su negocio. Los sacerdotes pillaban su parte, por eso le estaban allí estos, porque les permitían, cobraban su comisión. ¿Qué hizo Jesús? Es la única vez que lo vemos en todos los evangelios comportarse de esa forma, volcando las mesas con unas cuerdas allí, azotando y haciendo que los animales salgan en estampida y la gente rodaba por el suelo, los productos estaban rociados por allí, las monedas rodaban por aquí y por allá. Vaya, qué sorpresa, no me imaginaba a Jesús actuando de esa forma. ¿Por qué? Por la esencia de la justicia que hay en Jesús, se indignó tanto. ¿Qué dijo? Habéis convertido la casa de mi padre
en una cueva de ladrones. El templo, cuando Cristo muere, pierde esa función. ¿Y por qué es sustituido el templo? ¿Dónde está ahora el templo? Ahora eres tú y ahora soy yo. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué crees que piensa Jesús? ¿Cómo crees que reacciona Jesús cuando ve que tú permites que en el templo haya ladrones, haya negocios sucios, haya cosas que no corresponden con lo que es la santidad a Dios? Si nuestro local de reuniones ha sido consagrado a Dios, tiene que ser para eso. No lo podemos utilizar para alquilarlo y que monten ahí una fiesta de disfraces y pongan música que habla de obscenidades y se beba alcohol y se consuma no sé qué. No se puede. Ese lugar fue consagrado para Dios. También había días santos. El tabernáculo, los utensilios, el sacerdocio, todo eso es declarado santo. Pero también Dios establece días santos. El sábado es un día santo. Y otras fiestas que Dios establece. ¿Qué quiere decir que un día es santo? Pues que ha sido consagrado a Dios. Han sido dedicados de una forma especial de parte de Dios. Dios consagra, santifica el día sábado con una finalidad. La finalidad es que descansemos. Tiene que ser un día de reposo, un día de descanso. Y en ese día de descanso, pues tú lo puedes utilizar para estar en comunión con Dios, pero básicamente es un día para descansar, para reposar. En Levítico capítulo 23, tú tienes eso explicado. En Levítico 23, versículo del 1 al 4, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Notas? Las proclamaréis como santas convocaciones. 6 días se trabajará, mas el séptimo será día de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes que Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y ahí te viene ahora una explicación de una serie de fiestas que Dios santificó. O sea, Dios santifica días. Quiere decir que esos días ahora le pertenecen a Él. ¿Qué quiere decir que le pertenecen a Él? Que ya no te pertenecen a ti. Cuando el día te pertenece a ti, pues tú trabajas, tú haces tus negocios, Cuando el día le pertenece a Dios, Dios dice: no trabajes, ese día descansa. Y nosotros decimos: gloria a Dios. Qué bien que Dios tiene un día o 2 o una fiesta para que descansemos. Anda que no nos gustan las fiestas, ¿eh? Mañana es fiesta aquí en España. Y la fiesta la gente las celebra, claro que sí. Es un día para descansar. Cuando las personas son santificadas, son consagradas enteramente al servicio de, como dijese Isaías, el Santo de Israel, pues se espera que su conducta, su actitud, corresponda a lo que es ahora su ministerio, un ministerio sagrado. Entonces, en el Nuevo Testamento contemplamos lo mismo desde el punto de vista de la responsabilidad. A veces decimos, si tú lees en Timoteo, allí dice requisitos para los ancianos, requisitos para los diáconos. Y tú lees los requisitos y dices, pero estos requisitos la Biblia se los exige también a cualquier creyente. Claro que sí, porque todos hemos sido llamados a ser santos. Pero cuando tú tienes una responsabilidad, tienes un mayor compromiso. O sea, no es que un creyente que no es pastor puede pecar más que el pastor. No, ningún creyente.
Pero si Dios te puso con una responsabilidad, tienes que ser ejemplo. No puedes decir lo de haced lo que yo digo y no hagáis lo que yo hago. El viernes pasado en la clase de seminario en homilética yo les dejé ahí las bienaventuranzas del predicador. Y la primera bienaventuranza dice: bienaventurado el predicador que se aplica el sermón a sí mismo. Tienes que ser el ejemplo. Si tú sirves a Dios de una forma más consagrada, o sea, estás más entregado o tienes mayor responsabilidad, la santificación tiene que ser más evidente en tu vida. En Levítico, capítulo 11, versículo 44 y 45, Levítico 11, 44 al 45, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esa es la explicación. Y es entendible, ¿verdad que lo entendemos bien? Sed santos porque yo soy santo. Si yo digo que soy hijo de Dios, si yo me convierto en su representante, si nosotros como iglesia decimos que estamos aquí para ser la luz de Dios, la sal en la tierra, pues evidentemente tenemos que demostrar que eso es así. Tenemos que extender esa idea del Antiguo Testamento, extenderla a nuestras vidas como creyentes, porque representamos a Cristo. Somos sus representantes en la tierra. Estamos ahí para poder reflejar el carácter de Jesús. Él ha hecho una obra nueva en todos nosotros. Y la gente que nos observa tienen que ver en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Antes os dije, también en Pedro dice lo mismo: sed santos porque yo soy santo. ¿Queréis la cita? Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y ahí Pedro está citando capítulo 11 de Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Pedro aplica la misma exigencia en este sentido moral y espiritual que se le exigió al pueblo. Si la santidad se basa en el hecho de pertenecer al Santísimo, al Santo de Israel, lógicamente el santo ha de reflejar su carácter en nuestra vida, porque ahora le pertenecemos a Él. Y esa es nuestra responsabilidad. Fuimos santificados en el sacrificio de Jesús. Cuando tú creíste en Él, fuiste justificado, y si has sido justificado, has sido santificado. Pero ahora se nos exige a ser santos en cuanto a la calidad de vida, a vivir vidas al margen del pecado, que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, como dice el apóstol Pablo. Y ese es nuestro objetivo. No somos perfectos, no llegaremos en este mundo a la perfección absoluta en santidad, pero Dios, sorprendentemente, nos va llevando, nos va elevando por encima de todas estas cosas. Lo vamos a dejar aquí, queridos hermanos. Por hoy vamos a terminar, porque ya se nos ha hecho nuestro tiempo. He ido viendo los mensajes que salen. Después, cuando uno se lee los mensajes, por ejemplo, claro, los mensajes yo los veo dentro del contexto de lo que yo estoy hablando, pero cuando tú lees después los mensajes, están ahí escritos. Por ejemplo, Carmen dice: más que a un tonto, a los españoles. Después, si yo leo ese mensaje y no me acuerdo por qué contestó Carmen eso, a veces me quedo pensando, después ya caigo: claro, fue cuando dije que nos gustan mucho los días de fiesta.
más que a un tonto a los españoles. Y me gusta que interactuéis así durante el mensaje. Así es más bidireccional. Bueno, queridos, lo dejamos así. Y mañana, si quiere Dios, ahí nos veremos otra vez. Como todos los martes, estaremos en nuestro local de reuniones. Hemos dicho, es fiesta. Aunque sea fiesta, estaremos ahí. Mejor que fiesta, porque así los hermanos que trabajan normalmente tienen libre, pueden venir. Así que mañana, si Dios quiere, nos vemos. Estamos en sus manos, siempre. Somos suyos, somos santos. Un abrazo muy fuerte.